La pregunta del millón. Me han hecho muchas preguntas en comentarios. Nexus, ¿se puede poner en una motocicleta que no tenga batería o que la batería esté en mal estado, ya sea una LED, ya sea un foco convencional o alguna LED decorativa de su preferencia? Bien. Quédate en este video hasta el final, te explicaré exactamente cómo funciona la creación de energía, cómo es que se regula la energía y si es que es posible o no es posible poner un foco. Te invito antes a que te suscribas al canal, a que me dejes tu importante recomendación o comentario y también a que compartas el video en tus distintas redes sociales para que muchas más personas accedan a esta importante información. Recuerda que ya estamos en Facebook, nos encuentras como Nexus Equabiker. Mis amigos, comenzamos de inmediato el video. Si es que se puede poner un foco o una LED en una motocicleta que tenga ya sea un sistema eléctrico básico, como yo les indico en estos videos que les dejo aquí abajo, o que incluso no tenga el sistema eléctrico, aunque bueno, este término está mal utilizado porque si no tiene sistema eléctrico la moto no funciona, o incluso que tenga todo el sistema pero que nuestra batería esté malo. Recuerden que a veces lo económico no nos da a todos y por ende a veces se nos complica mucho cambiar la batería. Entonces, si es que nuestra batería está mal, ¿es posible ponerle una LED o ponerle un foco? Bueno, la respuesta ahora mismo. Tenemos nuestro estator, o bobina de campo como suelen llamar. La bobina más o menos está en esta posición dentro del motor. El magneto, al girar conjuntamente con el cigüeñal, en lo que sube y baja el pistón, por el tema de la combustión, va a girar lo que es el magneto. Ahora, cuando gira el magneto encima de la bobina, lo que está creando es un campo electromagnético. Aquí adentro hay unos imanes. Entonces esos imanes al girar encima de estas bobinas de cobre, crean un campo electromagnético. Bien, ese campo electromagnético, estas bobinas lo procesan como energía eléctrica y posteriormente sale por estos dos cablecitos de aquí. Estos otros dos cables no le vamos a tener mucho en cuenta porque estos son los alimentadores del CDI. Entonces tenemos dos cables con corriente alterna que salen por este cable amarillo y algunas veces suele ser cable rosa, en todo caso por este otro cable amarillo. Suele ser también un cable rosa como este. Bien, una vez que salen estos dos cables se van directamente a nuestro regulador rectificador que está en nuestra motocicleta. A veces está ubicado debajo del tanque, como suele ser este caso, o otras veces suele estar ahí atrás lado del CDI. Una vez que va al regulador rectificador, este regulador rectificador se encarga, como bien dice su palabra, de regular y de rectificar esa corriente. Regula a 12.5 voltios, 13 voltios, incluso un poquito más. Y también rectifica de corriente alterna a corriente continua. Bien, una vez que nosotros tenemos corriente continua, les explico esto también. Corriente alterna es lo que tenemos en ese toma corriente. Como dice su palabra, una corriente de onda, una corriente alterna. Bien, ¿y para qué necesitamos nosotros corriente continua? ¿En dónde encontramos nosotros corriente continua? Son en las baterías, en las pilas, en fin, en muchos aparatos electrónicos. Por ejemplo, en nuestro teléfono, en nuestra compu que ahorita estamos viendo, utilizamos una corriente continua para que funcione, 12 voltios o 5 voltios en los diferentes casos. Entonces esa corriente continua ya son unos picos prácticamente lisos, o sea, la corriente se va continuamente. Bien, necesitamos 12 voltios de corriente continua para que nuestra motocicleta o nuestros componentes de la motocicleta funcionen de forma correcta. Ahora, una vez que entran los dos cables al regulador rectificador, por este cable rojo y por este cable verde salen 12 voltios. Bueno, vamos a tomar como referencia 12 voltios, sale un poquito más, 12.5, 13 voltios, dependiendo de la calidad de su rectificador. Estos dos cables son los encargados de alimentar a la batería. Pero en este video estamos hablando de que la batería está completamente mala o incluso que ni está la batería. Bien, nos robaron la batería y los cables se quedaron así. ¿Es posible poner una LED? ¿Es posible poner un foco convencional? ¿Es posible de que sin una batería mi foco funcione y no se queme? Sí, es posible. Bien, es posible porque este aparatito de aquí ya está generando la energía adecuada para que estos LEDs, generalmente LEDs y también focos convencionales, estos LEDs o focos convencionales tienen la característica de funcionar desde los 12 voltios hasta los 60 voltios en algunos casos, obviamente corriente continua, así es que una variación leve de corriente, por ejemplo al acelerar habrá unos 13.5 voltios, al soltar en ralentí habrá unos 12.5 o poquito más, entonces va a funcionar perfectamente
lo que son las barras LED o lo que son focos convencionales. Ahora, si es que ponemos un foco un poquito más delicado, que el fabricante nos especifique que funciona exclusivamente con 12.5 voltios o 13 voltios, pues ahí sí vamos a tener un poquito de problemas porque a la hora de acelerar se pueden quemar. Pero dado los casos no son así. La gran mayoría de focos en el mercado tienen un rango de funcionamiento, digamos el más delicado puede estar funcionando de unos 12 voltios a unos 20 voltios o unos 22 voltios. Entonces no vamos a tener ningún problema a la hora de conectar directamente. Lo que sí vamos a tener un pequeño inconveniente. Cuando nosotros estemos en ralentí, el foco se va a opacar un poquito. ¿Por qué? Primero porque no tenemos una reserva de energía para que siga alimentando al foco. Y segundo porque en ralentí obviamente el magneto está funcionando mucho más suave y lo que está creando es menor energía. Entonces lo que hay aquí en el regulador no va a ser menor voltaje, porque si no, no funcionaría, sino simplemente menor intensidad o menor amperaje, lo que hace que el foco se baje un poquito. Pero nosotros cuando aceleramos ya va a agarrar la corriente normal, ya va a agarrar la intensidad normal y nuestro foco va a tener la luminiscencia que debería tener. Muy bien, entonces sí es posible que nuestra motocicleta funcione siempre y cuando nuestro regulador rectificador esté bien. Ahora una observación bastante importante. ¿Qué pasa si mi regulador rectificador es de 5 cables? Y yo sé que muchas de las personas se están preguntando, si mi regulador rectificador tiene 5 cables y la batería está mala, no va a ser posible conectar una LED o incluso no va a ser posible que la moto genere corriente. ¿Por qué? Vamos a decirlo en términos sencillos, el quinto cable, este cable que está aquí, este se va conectado directamente a la batería mediante el switch. Nosotros abrimos el switch, se genera el contacto de los positivos y nuestro regulador rectificador va a saber cuánto voltaje está necesitando la batería en ese momento para poder crear eso. Entonces, si nuestra batería está en mal estado, el regulador rectificador va a tener una mala información, por ende, a veces va a crear mucha energía o va a crear poca energía, por lo que nuestro foco se va a quemar. Entonces, si tú tienes un regulador rectificador de 5 cables, lamento decirte que en ese caso, si es que no tienes una batería en buen estado, no va a ser posible que prendas un foco sin la batería. Muy bien. Entendido este punto, también quiero explicarles un punto muy importante y justamente voy a hacer un video aparte, un video que yo creo que a muchas personas les va a servir. Sin embargo, yo aquí les voy a dar un adelanto ya que estamos hablando de este tema de encendido. Resulta que yo tengo una motocicleta y está todo bien, excepto la batería, pero la batería sigue conectado como en este caso. En este caso la batería está mala, completamente mala. No da un voltio si tú mides ahí. Y los conectores siguen ahí, tierra y positivo. O perdón, negativo y positivo. Tierra no existe en corriente continua. Aclaremos eso. Entonces, si nuestra batería está mala y están conectados tanto positivo como negativo, y aquí adentro seguramente si es que nuestra batería está mala, seguramente debe haber un cortocircuito, las celdas se pegaron o algo por el estilo. Bien, esto me pasó hace poco. Resulta que nuestro foco va a prenderse sí, pero va a tener muy poquita luminosidad, incluso se ve como quemado, como amarillento, va a tener muy poquita luminosidad. ¿Qué es lo que les aconsejo en ese caso? Si nosotros tenemos una motocicleta como esta, es que la batería, ya sabemos nosotros a conciencia que la batería no sirve, pero nosotros queremos seguirla utilizando así y tenemos un foco pero que prende muy bajito. La mayoría de los mecánicos, o si es que no es todos, les va a decir o les va a culpar directamente la batería. Lo que no les dicen es que ustedes simplemente desconectando el positivo y obviamente aislando bien para que no choque en ninguna parte que haga negativo. Recuerden que el negativo está directamente al chasis y si nosotros simplemente sacamos el positivo de aquí y lo dejamos colgando por ahí, es posible que tope en alguna parte del chasis y que nos haga un cortocircuito. Entonces sacamos y aislamos muy bien. Lo que no les dicen es que sacando el pin positivo de la batería, nuestro foco ya va a tener mayor luminosidad. ¿Por qué? ¿Por qué no está teniendo luminosidad el foco? Porque la batería está en corto y al haber una interrupción entre positivo y negativo, al haber una unión entre positivo y negativo, se va a generar una especie de cortocircuito, lo que primero va a dañar el resto de componentes y segundo va a tener nuestra motocicleta una luminosidad muy baja. Entonces, esto me pasó recién. Zafamos el positivo y resulta que el foco comenzó a brillar como debería. Entonces, mis amigos, aclarado esto,
les invito cordialmente a que se suscriban al canal de Nexus Equabiker. Ya estamos en Facebook también. En Facebook nos encuentras como Nexus Equabiker también. Lo mismo, el mismo nombre que tenemos aquí en YouTube. Solo hay una página, así es que no te confundas. Ahí también estamos subiendo mucho contenido, mucho día a día, fotos del día a día, algunas promociones que estamos haciendo. Aunque la gran mayoría de personas que nos siguen son lejanos, son de otras provincias, incluso de otros países, pero igual estamos subiendo algunas promociones en cuanto a aceites, en cuanto a repuestos, y también les dejamos ver nuestro día a día mediante fotos, y también estamos subiendo todos los videos que están en YouTube, los puedes encontrar en Facebook, o incluso algunos videos exclusivos del día a día los puedes encontrar en Facebook. Mis amigos, un placer compartir con todos ustedes, les envío un abrazo cordial, no te olvides de comentar, de dejarme tu importante opinión, nos estamos viendo en un próximo video. Saludos cordiales absolutamente a todos.